Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra presentación más de la palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este canal para escuchar la verdad presente. Así que, en primer lugar, damos gloria a nuestro Dios porque por su misericordia es que nosotros podemos transmitir este mensaje a través de este medio. Así que, hermanos, vamos a saborear la palabra de Dios, vamos a profundizar en ella. Queremos hacer un análisis profundo sobre el significado teológico y exegético de lo que significa la parábola de la oveja perdida. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder predicar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón para que podamos darnos a explicar de acuerdo a tu voluntad, y que nuestros hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación, ellos sean edificados a través del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Danos ese poder de lo alto que has prometido a tu iglesia, el Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos hacer un análisis profundo sobre lo que significa la parábola de la oveja perdida. He escuchado muchas presentaciones sobre este tema, sobre lo que significa la parábola de la oveja perdida, pero la mayoría de explicaciones son muy superficiales. Así que en este estudio vamos a profundizar sobre el significado de esta maravillosa parábola. Cristo Jesús contó aproximadamente 17 parábolas. Hay más, pero aproximadamente fueron 17, pero de las más sobresalientes es la parábola de la oveja perdida. Es interesante que esta parábola presenta el plan de salvación en todo su esplendor. Recordemos de que la palabra parábola significa comparación. En el idioma griego, parábole significa comparación, una símilis. Jesús hacía comparaciones para representar el reino de los cielos y el plan de salvación. Vamos a ver de que la parábola de la oveja perdida, esto enfatiza o esto presenta el plan de salvación a través de una parábola. Noten qué maravilloso era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para que la gente entendiera el plan de salvación, usaba comparaciones que la gente de su tiempo las pudiese entender fácilmente. En este caso, Cristo contó la parábola de la oveja perdida en un ambiente donde estaban familiarizados con ovejas y pastores. La parábola de la oveja perdida la encontramos en los evangelios sinópticos. En este caso voy a usar Mateo capítulo 18, versículo 2 y 13. Vamos a ver lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija, más que por las 99 que no se descarriaron. Esta es la parábola de la oveja perdida. En este estudio vamos a ver las 3 aplicaciones que tiene esta parábola. Muchos solamente la presentan desde una aplicación, pero la parábola de la oveja perdida tiene 3 aplicaciones y todas apuntan al plan de salvación, cómo Dios salva al pecador. Y vamos a ver los 3 contextos y las 3 aplicaciones que tiene esta parábola. Y yo sé que, hermanos, van a aprender en esta ocasión, así que quiero que tomen su Biblia y lea conmigo. Anote la cita. En primer lugar, el contexto de la parábola de la oveja perdida, Cristo la contó para hablar cómo Dios se preocupa para salvar a los publicanos y las rameras. Noten lo que dice Lucas 15, 1 al 3.
Dice Cristo aquí, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Explico quiénes eran los publicanos. Los publicanos era la gente más despreciada de la sociedad en aquel tiempo. Podríamos decir gente vagabunda de la calle, gente que no era muy apreciada, gente de mala vida. Aquí se presenta que se acercaron los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, los fariseos eran los maestros de la ley, los que se jactaban de ser el único pueblo de Dios. Y dice que los fariseos y escribas murmuraban diciendo, noten que en lugar de alegrarse, porque esta gente venía donde Cristo a escuchar la palabra, estos individuos murmuraban, se quejaban y criticaban. Y dicen, noten lo que decían, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ahora noten qué es lo que dijo. Ahora, y noten cómo dijo Jesús en este contexto de los publicanos y los pecadores, los versículos 4 y 5. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Quién es la oveja perdida en este contexto? Eran los publicanos y los pecadores que escuchaban la palabra de Dios y que los fariseos criticaban a esta clase de gente. Hermanos, es interesante, hermanos, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a aquella gente que había sido desahuciada por la sociedad de aquel tiempo. Cristo vino a salvar a esa gente que estaba sin Dios y sin esperanza, los publicanos y los pecadores, gente que necesitaba de Cristo para ser salvos. Y lo interesante aquí, de que los fariseos hipócritas, en lugar de alegrarse, criticaban a Jesús porque lo recibía a esta clase de gente, y también criticaban a los pecadores y los publicanos. Tengamos cuidado, hermanos, con este espíritu satánico. Cuando un hermano, no importa cuál sea su condición, no importa si a la iglesia viene una persona con ropa sucia de la calle, no importa si a nuestra iglesia se acerca un vagabundo, recibámosle, no lo detengamos en la puerta, invitémosle a que entre, porque por esa clase de gente Cristo también vino a morir. Los publicanos era gente, como por decir hoy, eran las prostitutas, los borrachos, gente que dormía en la calle, gente despreciada, ladrones, drogadictos. Nunca vayamos a detener a esta gente si alguna vez llegase a venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Invitémoslas a que se sienten en la iglesia. Ofrezcámosles un vaso de agua, porque no sabemos cuál es el plan que tiene Cristo con esta clase de personas. Hay iglesias donde hay hermanos que son místicos, que no quieren que ni se les acerque gente que anda sucia, cuando se olvidan de que Cristo también vino a morir por esa clase de personas. Aquí dice que los publicanos y las rameras y los pecadores escuchaban la palabra de Dios. Y esto dijo Cristo, que eran la oveja perdida, por la cual el pastor había venido a buscar esa oveja perdida, los publicanos y las rameras. En ese contexto, noten lo que dijo Jesús, Mateo 21, 31. Hablando de dos hijos, contó otra parábola también Cristo, de un padre de familia que tenía dos hijos, y uno dijo, sí, padre, iré, y no fue. Y el que dijo que no iba a ir, ese fue. Y noten cómo dijo Cristo, estos dos hijos, era uno los judíos y otro representaba a los gentiles. Cristo en este contexto la mayoría de parábolas las contó. Por ejemplo, el hijo pródigo representa a los gentiles.
Y el hijo que murmuraba y que estaba en casa representa a los judíos que se jactaban de ser únicos dignos de ser hijos de Abraham. Aquí vemos de que un hijo dijo, sí iré, representa a los judíos que dijeron, sí obedeceremos el pacto de Dios. Y los gentiles, gente que estaba rechazada de la ciudadanía de Israel, gente que había sido rechazada por los israelitas, representa a ese hijo que dijo, no voy a ir, pero sí al final fue. Y noten lo que dijo Cristo, Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Estas eran las ovejas perdidas en este contexto. Noten lo que dice Mateo 21:32, en el versículo 32 ahí mismo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Cristo diciéndole esto a los fariseos hipócritas. Ustedes no le creyeron a la predicación de Juan. Pero los publicanos y las rameras, ¿quiénes? Los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Porque Cristo había venido a salvar a esta clase de gente, los pecadores, publicanos y las rameras. En este contexto, Cristo usó la parábola de la oveja perdida. Los publicanos y las rameras son la oveja perdida. Ahora, vamos a ver el segundo contexto en el cual Jesús contó la parábola de la oveja perdida. ¿Saben algo interesante, hermanos? Los judíos se jactaban de ser hijos de Abraham. Los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham. Criticaban a Cristo porque Cristo recibía a publicanos y a pecadores. Porque para los fariseos, quienes estaban perdidos y condenados eran los publicanos y los gentiles. Pero no se daban cuenta que también los judíos estaban perdidos. Y Cristo también vino para salvar a los judíos porque habían sido extraviados de la verdad. O sea que ahora vamos a ver el segundo contexto, que ahora la oveja perdida representa a los mismos fariseos que estaban criticando a los publicanos y pecadores de perdido, pero sin darse cuenta que ellos aún estaban perdidos, creyéndose ser únicos hijos de Abraham. ¿Qué podemos aprender de esto? Muchas veces nosotros nos jactamos que por ser miembros de iglesia estamos salvos. Se nos olvida que podemos estar aún dentro de la iglesia y poder estar perdidos, como la moneda perdida que se había perdido en casa. Los fariseos, ellos creían de que no estaban perdidos. Los judíos creían de que solamente ellos eran dignos de salvación y que estaban salvos. Entonces, según la mentalidad de ellos estaban ¿qué? Encontrados, o sea que estaban salvos. Pero resulta de que los fariseos también estaban perdidos, eran la oveja perdida también, pero no se daban cuenta que estaban perdidos. Noten lo que dice Mateo 10, versículos 5 al 7. Noten para qué vino Cristo también a esta tierra. Vino con un propósito. Era para salvar a la casa de Israel, porque había una profecía de las 70 semanas, 490 años, que el cómputo hebreo calcula ese lapso de tiempo profético de Daniel 9, que inició en el año 457 con el decreto de Astarjerjes, antes de Cristo, culminando esos 490 años en el año 34 después de Cristo con el aperamiento de Esteban. O sea que todavía esas 70 semanas eran para el pueblo de Israel, lapso de tiempo de gracia para el pueblo de Israel para que se arrepintiera. O sea, al venir Cristo a esta tierra, vino bajo ese periodo profético de las 70 semanas para salvar a la casa de Israel, el tiempo de gracia para llamar a Israel al arrepentimiento, porque Israel había rechazado a todos los profetas. Pero dice el padre de familia, enviaré a mi hijo. Cristo vino. Después de la predicación de Juan, Cristo vino a cumplir la misión del Padre,
Pero uno de sus propósitos era salvar la casa de Israel, porque Israel se había perdido, se había extraviado. La vid, en lugar de dar uvas frescas que dieran jugo sabroso y dulce, había producido uvas silvestres, ácidas, dice el profeta Isaías en el capítulo 5, hablando de Israel, cómo Israel se extravió de las manos del Creador. Noten lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes. Noten que primero tenía que rescatarse a Israel y después ir a los gentiles, porque todavía había un periodo de gracia para Israel, que era el periodo de las 70 semanas, 490 años. Sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ¿quiénes eran también los perdidos? Eran los judíos. Israel se había extraviado como una oveja perdida. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿a quiénes se les iba a predicar primero? A la casa de Israel, porque ellos estaban perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y Cristo, el buen pastor, bajó del cielo para buscar esa oveja perdida, que eran la casa de Israel. No solamente eran los pecadores y publicanos y las rameras, sino que también era el profeso pueblo de Dios que se jactaba de ser hijos de Abraham. Cristo vino a buscarlos porque se habían perdido también. Tremendo, hermanos. Noten lo que dice Mateo 15, versículos 22 al 24. Mateo 15, versículos 22 al 24. He aquí una mujer cananea. Cananea o sirofenicia era una mujer pagana, de una nacionalidad pagana, cananea. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero noten ahora lo que dice Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra, o sea que le ignoraba. Quiero que se imaginen esta escena. Voy a dramatizar. Esta mujer salió con gritos despavoridos: Señor, Señor, ten misericordia de mí, tengo una hija que está enferma. Ven esta mujer con lágrimas en sus ojos, gritando. Y era cananea, no era israelita, no era judía. Era una mujer impía que tenía a una hija enferma, que estaba atormentada por un demonio. Pero Jesús la ignoraba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Hijo amante, ese Cristo amante lleno de amor y misericordia, cómo es posible que iba a estar ignorando a una mujer que estaba necesitada y angustiada? Aquí dice que Cristo la ignoraba. No cuadra mucho con el Dios de amor y con el Cristo de amor. Negativo, porque Cristo quería enfatizar algo importante al ignorarla. Noten, hermanos, que todo lo que está en la Biblia es porque tiene un significado. ¿Por qué Cristo dice, pero Jesús no le respondió palabra? O sea, que le ignoraba. Entonces, acercándose a sus discípulos, noten, le rogaron diciendo: despídela, como queriendo decir, esta mujer es una mujer de mala vida, esta mujer es una idólatra, esta mujer no sabemos qué cosa los discípulos habrán dicho, en la Biblia no está registrado, pero aquí dice despídela. Yo supongo que ellos habían de haber dicho: despídela por esto y esto y esto, es una mujer pagana, es una mujer idólatra, despídela. Y le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Repite otra vez. Noten por qué Jesús ignoró a la mujer y no le respondió palabra. Porque Cristo tenía un propósito: salvar primero a la casa de Israel. Cristo, como el buen pastor, había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellas eran la oveja perdida.
Pero ¿cuál es el propósito también de Jesús de ignorar a esta mujer y no responderle palabra? Tenía un propósito. Siempre es bueno, hermanos, leer el contexto. El versículo 26 y 28 nos dicen cuál era el objetivo de Jesús no responder palabra a la mujer cananea e ignorarla. Noten cómo dice: respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús a esta mujer? Perra. Noten, una mujer que estaba necesitada para que Cristo salvase a su hija de un demonio. Ahora Cristo le responde: no es bueno, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, Israel, y echarlo a los perrillos. Cristo, en otras palabras, está diciendo a esta mujer: perra, perrillos, perra. Les aseguro, hermanos, que así como tenemos nosotros nuestro carácter débil, inmediatamente que lo hubiese dicho Cristo perro, hubiésemos quedado avergonzados y hubiésemos salido humillados como un perro que mete su cola sobre sus patas cuando es humillado. Pero noten lo que dijo, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Noten con qué respondió esta mujer. Otro hubiese sido si hubiese ido avergonzada. Pero noten con qué respondió esta mujer: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe. Dios tenía un propósito. Quería probar la fe de esta mujer. Pero ¿qué más quería Jesús? No solamente probar la fe de esta mujer. Al llamarle perra, aún la mujer insistió porque su fe era como una roca firme. Pero también Jesús, al llamarle perra a esta mujer cananea, tenía un objetivo. Y era, muchos desconocen esto, y era manifestarle a los discípulos cómo ellos trataban a los gentiles. Así ustedes tratan a los gentiles. Y miren esta mujer, yo le he tratado como ustedes la tratan. Y aún así esta mujer tiene una gran fe y cree en mí y tiene fe. O sea, la lección de llamarle perra a esta mujer era para darles una lección a los discípulos. Porque los judíos y aún los discípulos habían sido contaminados con esta idea. Porque los judíos usaban 3 nombres despectivos para los gentiles, para referirse a los gentiles. Les llamaban perro, cerdo y piedra. Y también les llamaban inmundos. Pero habían 3 títulos peyorativos que usaban. Les llamaban perros, piedras y cerdos. El peyorativo inmundo era porque los cerdos eran inmundos. Así le llamaban a los gentiles. Imagínense hasta dónde había llegado Israel, los judíos, de hacerse dueños del evangelio, creerse únicos dignos de hijos de Abraham, olvidándose que Abraham no era judío ni israelita. Abraham era de una nacionalidad pagana, de Ur de los Caldeos. Pero los judíos estaban tan ciegos, los fariseos estaban tan ciegos, que no podían ver más allá de sus narices, que la simiente de Abraham era Cristo, no ellos como nación. Y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en la simiente de Abraham, que es Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a su simiente como que se hablase de muchas, sino como de una, la cual es Cristo. Aquí vemos cómo Cristo al mismo tiempo prueba la fe de esta mujer cananea y al mismo tiempo le da una lección a los discípulos. Así ustedes tratan a esta mujer y yo la estoy tratando así para que vean cómo duele que traten a una mujer así, gentil, llamarle perra. Aún así, esta mujer ha creído en mí y tiene fe. Y dice el texto bíblico: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero usé esta referencia bíblica para mostrar
de que los que estaban más perdidos que los gentiles eran los judíos que profesaban ser pueblo de Dios, en este caso los fariseos, los que criticaban a Cristo porque recibía a las prostitutas y a los publicanos. Ellos eran los que estaban también más perdidos que los que estaban fuera. Y esta lección podemos nosotros extraerla para nuestra vida espiritual como iglesia. Muchas veces nosotros creemos de que los perdidos solamente es aquella gente que anda allá afuera, sin Dios y sin esperanza. Muchas veces creemos de que los perdidos solamente son aquella gente que anda durmiendo en las cunetas porque son borrachos. Muchas veces creemos de que los perdidos son aquellas mujeres de mala vida que venden su cuerpo en los burdeles como prostitutas. Muchas veces creemos que los perdidos solamente son aquellos que andan allá mendigando un pedazo de pan allá en la calle. Y se nos olvida que aún podemos nosotros pertenecer a la iglesia y estar dentro de la iglesia, y también aún podemos estar perdidos. Los judíos que se jactaban de ser el profeso pueblo de Dios no se daban cuenta que también eran una oveja perdida. Y Cristo vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el segundo contexto, la oveja perdida eran los mismos fariseos, los mismos judíos que profesaban ser pueblo de Dios. La tercera aplicación de la oveja perdida es más interesante. ¿Quién es la oveja perdida en un contexto general? Es interesante, hermanos, que para que entendamos quién es la oveja perdida en un término general, es necesario que captemos lo siguiente. Este planeta, cuando fue creado por Elohim, por nuestro Señor Dios eterno y soberano, este planeta se le fue dado a Adán y a Eva para que lo administrase y lo guardase. Adán sería el representante de este mundo. Dios le entregó a Adán y Eva este mundo para que lo administrase, lo sojuzgase. Inclusive, eso lo dice Génesis 1:28. Y les bendijo Dios, esto es cuando los creó, y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le entregó este planeta Tierra a Adán y a Eva. Adán y Eva iban a ser los administradores, no los dueños. El dueño soberano y absoluto de este planeta es Dios, porque Él es el creador. Adán y Eva iba a ser el administrador, iba a ser puesto como representante de este planeta, iba a ser puesto como un rey de esta tierra, porque dice que Dios les dijo: sojuzgarla, o sea, dominen, reinenla y enseñoreen en los peces del mar. O sea que Adán y Eva iba a gobernar sobre todos los animales, sobre todo lo que existe en esta tierra. Fue entregado en las manos de Adán y Eva. Inclusive el Salmos 8, versículos 5 al 8, nos presenta que Adán fue la corona de la creación. Noten cómo dice: le has hecho poco menor que los ángeles, hablando del hombre, de Adán y Eva, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa sobre los senderos del mar. Era dado en las manos de Adán y Eva. Adán y Eva iba a ser el administrador de esta tierra, iba a ser el rey de esta tierra, porque Dios así lo había dicho. Pero es interesante, hermanos, que cuando el diablo hizo pecar a Adán y Eva, perdieron la autoridad de este planeta, y automáticamente este planeta pasó a ser de Satanás en un sentido ilegal, porque el diablo se los quitó a Adán y Eva de una forma engañosa al hacerlos pecar. O sea, que con la entrada del pecado, este planeta, el dominio de este planeta se le quitó a Adán.
y el diablo pasó a ser el representante de este planeta. Con razón, en los concilios celestiales, vemos que en el libro de Job, el diablo va a representar este planeta. El que tenía que haber ido de este planeta a esos concilios celestiales era Adán, por ser la corona de la creación, el representante de este mundo. Pero como el diablo los hizo pecar, el diablo se constituyó el príncipe de este mundo. ¿A dónde dice eso? Noten lo que dice Lucas 4, versículos 5 al 8. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, el diablo, noten lo que le dijo a Cristo, para que Cristo lo adorase, porque el diablo quería hacer algo con esta tentación, porque el diablo lo que buscaba era que Cristo no tuviese que sufrir en la cruz del Calvario y morir para poder ser rey de esta tierra. El diablo lo que le dijo a Cristo, noten lo que le dijo: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Quién es el creador de estos reinos de la tierra? Es Dios, es el creador, no es el diablo. Pero noten lo que le dice el diablo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, o sea, todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. ¿Cómo? Al diablo se le había sido entregado. ¿Quién se lo entregó? Adán, cuando cedió al pecado y a la tentación del diablo. O sea que ahora el diablo vino a ser el príncipe de este mundo, el representante de este mundo. Y aquí dice: porque a mí sí me ha sido entregado. En otras palabras, lo que el diablo está diciéndole a Cristo: no necesitas ser humillado en la cruz del Calvario, no necesitas sufrir escarnio y ser escupido en la cara. Sin necesidad de eso, yo te doy los reinos del mundo. El diablo sabía de que si Cristo moría en la cruz del Calvario, el diablo iba a quedar desenmascarado en todo el universo, y el diablo iba a ser derrotado y su sentencia iba a quedar definida. Entonces el diablo iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para evitar que Cristo fuese a la cruz a morir, porque el diablo sabía de que si Cristo moría en la cruz del Calvario, le iba a quitar al diablo los reinos de este mundo de una forma legal, por su sangre, por la sangre de Cristo. Entonces el diablo le está diciendo a Cristo: sin necesidad que mueras en la cruz, yo te los daré, solamente adórame, yo te daré los reinos del mundo, porque a mí se me ha sido entregado. Es evidente que el diablo está diciendo: Adán y Eva me los entregó, y a quien quiero yo se los doy. Y noten cuál era la condición: si tú postrado me adoras, serán todos tuyos. Pero noten lo que dijo Cristo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cristo refutó esta tentación con un escrito está. Eso debemos de hacer nosotros cuando venga una tentación: decirle al diablo: escrito está. Ahora, es evidente, hermanos, que la Biblia enseña de que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, es el diablo. Noten lo que dice 1 Juan 5, 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Pero ¿cómo obtuvo este reinado? Es evidente que a Adán se lo entregó cuando pecó. Y sigue diciendo: y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Noten que esta traducción de Biblia es muy buena, porque enfatiza claramente que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero es interesante que Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante que con la entrada del pecado, este mundo quedó perdido como una oveja. Noten, cuando Adán y Eva pecaron, todo el planeta Tierra
quedó perdido como una oveja perdida. Ahora vemos que la oveja perdida es este planeta Tierra, toda la humanidad entera. Somos la oveja perdida. La pregunta es, si este planeta es la oveja perdida, ¿qué representa las 99 ovejas que quedaron en el aprisco? Representa a todos los habitantes de los mundos no caídos. Estas 99 ovejas representan a aquellos mundos que nunca cayeron en pecado. Todo ese universo que se mantiene fiel a la ley de Dios representa esas 99 ovejas en el aprisco. Y la oveja perdida representa este mundo que quedó destituido, sin Dios y sin esperanza, por la entrada del pecado. Muchos no sabían esto, que la oveja perdida representa este mundo y las 99 que están en el aprisco representa a todos los mundos que nunca cayeron en pecado, los mundos no caídos. Esto lo corrobora Elena de White. En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, página 149, párrafo 2, dice: los rabinos entendieron que la parábola de Cristo se aplicaba a los publicanos y los pecadores, pero también tiene un significado más amplio. ¿Cuál es entonces? Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. O sea, habla del universo. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso en su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Se refiere a todo el universo, a los mundos no caídos, a los habitantes de los otros mundos. Y dice: Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado. Este es el buen pastor que busca la oveja. Nos vino a buscar a nosotros del cielo, el buen pastor. Y dice: puso a un lado su gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que nunca habían pecado. Interesante, hermano. ¿Qué representa la oveja perdida? Representa este mundo que Cristo bajó del cielo como buen pastor para salvar a este mundo caído. Y las 99 ovejas que se quedaron en el aprisco representa a todo el vasto universo, a todos los mundos no caídos. Y dice que Cristo vino por amor a nosotros a buscar este mundo, pero para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, las 99 que lo amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y se cita Isaías 53:5. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido, que era este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora, hermanos, Cristo dijo claramente: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, hermano, yo siempre he dicho que algunas veces nosotros usamos frases erróneas. Decimos: yo encontré a Cristo. Eso es un error. El que estaba perdido era yo, no Cristo. Cristo es el que me encontró a mí, no yo a Él. Cristo fue del cielo a la tierra para venir a buscarme a mí. Pablo dijo en Timoteo: Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El buen pastor vino a buscar a la oveja perdida. Bajó del cielo, de los atrios celestiales. Dejó ahí arriba a las 99 ovejas que representan a los habitantes de los otros mundos para venir a salvarlos a nosotros en este mundo que estaba perdido sin Dios y sin esperanza. Pero a través de Cristo el Padre salva a este mundo, a la oveja perdida, a sus hijos. Ahora, es interesante, hermano, que en la cruz del Calvario
Cristo le arrebata este mundo legalmente al diablo. Y ahora Cristo en el cielo nos representa. Él es el segundo Adán. Ahora, interesante, notemos ahora por qué Pablo le llama a Cristo el segundo Adán. Porque ahora en los atros celestiales es Cristo que nos representa. El libro de Hebreos dice, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. En el cielo está nuestro hermano mayor que nos representa en los concilios celestiales. Cristo en la cruz del Calvario le arrebató legalmente este reino al diablo. Y noten lo que dijo Jesús en Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a ver de qué se refiere al momento que Cristo estaba siendo crucificado. El diablo fue juzgado y fue desenmascarado ante todo el universo como un homicida y como un mentiroso y un padre de mentira. Lucas 10:18. Cristo hablando de este evento de la cruz del Calvario, porque el diablo fue desenmascarado a través del sacrificio de Cristo. Estas citas que estamos leyendo deben de entenderse desde la perspectiva del sacrificio de Cristo. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo fue lanzado fuera del cielo y ya no tiene acceso para ir al cielo. Antes de la crucifixión, el diablo podía ir al cielo, como dice el libro de Job, pero para ir a acusar a los hijos de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, al diablo se le quitó el acceso a los atros celestiales, porque ahora Cristo nos representa en el cielo. Y Cristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo fue lanzado a la tierra como un rayo en el momento mismo de la crucifixión. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 12, versículo 31 al 32, nos da un pincelazo el apóstol Juan. Ahora, noten cómo dice, ahora, este es un periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo aquí, ahora. Es el juicio de este mundo, pero vamos a ver en qué contexto se menciona el término ahora. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Pero cuándo? Y yo, vamos a ver que está hablando de la crucifixión cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Fue lo que desenmascaró al diablo. Y el diablo se le quitó el acceso a los atros celestiales. Y ahora Cristo nos representa. En el mismo momento de la crucifixión, el diablo fue lanzado como un rayo a la tierra. Saben de que esto es lo que enseña Apocalipsis 12, versículo 9 al 10. Esta es la segunda caída del diablo. El diablo fue lanzado primordialmente cuando se trajo la tercera parte de las estrellas. Ellos abandonaron la morada, dice Judas, pero tenía aún acceso al cielo para ir a acusar a los hijos de Dios. Pero en la cruz del Calvario fue lanzado definitivamente a la tierra. Ya no tiene acceso a ir al cielo. En ese contexto se menciona Apocalipsis 12, versículos 9 al 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero ¿cuándo es que fue lanzado? Ya vamos a ver cuándo. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, noten que se cantó un coro celestial por los seres celestiales en el cielo. Cuando el diablo fue lanzado, se cantó un coro celestial. Y noten qué es lo que decía. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora, interesante. ¿Dónde vimos esa expresión ahora? En Juan 12, 31 al 32, que se refería al momento de la crucifixión de Cristo. O sea que el diablo fue lanzado del cielo por segunda vez cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, en ese momento, los seres de todo el universo, los ángeles y los habitantes de los otros mundos, los representantes de los mundos no caídos, que van a los concilios celestiales regularmente, cantaron este coro celestial dando alabanza a Dios porque había sido lanzado el dragón a la tierra y se le cerró la entrada del cielo. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, la sentencia del diablo quedó definitiva. Ahora ha venido la salvación.
cuando Cristo estaba siendo crucificado. Ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Señor Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esto ocurrió en el mismo instante de la crucifixión de Cristo. El diablo fue lanzado como un rayo y sucedió este gran coro celestial de alegría, porque el diablo había sido desenmascarado y en el cielo iba a morar la paz y la armonía, porque el diablo ya no podía ir al cielo a acusar a los hijos de Dios. Se le quitó ese acceso. Noten cómo dice el libro de Salud a la Gente, página 709, párrafo 2, dice: si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar de la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Y noten cuál es el contexto. Cristo inclinó la cabeza y murió. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, inclinó la cabeza y murió. El diablo provocó a Cristo para que Cristo se defendiera e hiciese un milagro, porque el diablo sabía de que si Cristo usaba su poder, todos hubiésemos estado perdidos. O sea, las provocaciones que el diablo hizo a través de los fariseos apóstatas, que uno hasta le pegó una cachetada, era porque el diablo estaba provocando a Cristo para que Cristo usara su poder. Inclusive Elena de White dice en el Desahogo a toda la Gente que Cristo se sintió tentado a usar su poder. Como ser humano sintió ese dolor y esa humillación, como el diablo estaba provocándole a través de los fariseos apóstatas, haciéndole burla. Cristo se sintió tentado a usar su poder, porque ser tentado no es pecado. La Biblia dice que Cristo fue tentado según nuestra semejanza, pero Cristo se sintió tentado a usar su poder, pero no lo usó, porque el diablo quería provocar a Cristo para que Cristo usara su poder. En la cruz del Calvario, como queriendo decir: eres el Hijo de Dios, defiéndete, no permitas esta humillación, defiéndete. El diablo estaba tentándolo y provocándolo. Y noten cómo dice: Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y noten ahora lo que dice la cita: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este coro celestial se cantó en el mismo momento que Cristo inclinó su cabeza y murió. En ese momento el diablo quedó desenmascarado y fue lanzado del cielo a la tierra, y se cantó este coro celestial. Hermanos, ahora Cristo nos representa en el cielo, nuestro hermano mayor. Ahora Cristo es el rey legal de este mundo. Noten cómo dice Apocalipsis 11:15. Ahora es interesante que Cristo legalmente, como un cordero inmolado, le quitó este poder, este reinado de esta tierra al diablo a través de su sangre y su sacrificio. Ahora Cristo es el gobernante absoluto y soberano de este planeta Tierra. Por eso ahora noten cómo dice Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo y decía: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. Ya no son del diablo. Ya el diablo no se los puede ofrecer a Cristo, porque Cristo se los arrebató legalmente en la cruz del Calvario. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Notaron, hermanos? 3 aplicaciones de lo que significa la parábola de la oveja perdida. La primera aplicación: los publicanos, las rameras y los pecadores. Esa era la oveja perdida. Cristo vino a salvar a esa clase de gente. La segunda aplicación: la casa de Israel, la oveja perdida de la casa de Israel. Y la tercera aplicación es todo el planeta Tierra, que por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y las 99 ovejas que se quedaron en el aprisco representa todos los mundos no caídos. El buen pastor vino del cielo a la tierra para salvarlos y a buscar lo que se había perdido. Hermanos, qué glorioso mensaje a través de una parábola. El amor de Dios y la misericordia de buscarnos a nosotros,
aquello que se había perdido se restaura a través de la sangre preciosa de Cristo. Cuando dicen amén, gloria a Dios por eso. Alabamos y engrandecemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para honra y gloria del Padre. Cuando dicen amén, gloria a Dios por eso. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, engrandecido sea tu nombre. Gracias por esta hermosa parábola, por este estudio. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hemos sido edificados con este estudio. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor que tuvo misericordia con nosotros para venir a buscarnos, porque nosotros éramos la oveja perdida, este mundo que había quedado destituido de la gloria de Dios. Gracias, Señor, por ese amor y misericordia. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, activen la campanita como notificación. Esto sirve para que les avise cuando se suba otro video a esta plataforma. Oren por este ministerio para que Dios me dé sabiduría para poder subir material sólido y profundo sobre doctrina, profecía y sobre apología bíblica. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos bendiga. Amén.